Muy buenas y bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a iniciar una serie de vídeos que tratarán sobre el tema de la contabilidad. Hoy iniciamos el título ¿Qué es la contabilidad y su uso?, en el cual estableceremos los elementos fundamentales de qué es la contabilidad, quién usa la contabilidad y para qué. Realmente la contabilidad es utilizada básicamente para conseguir la información necesaria para tomar decisiones. Informa de las ventas que se han producido, el nivel de beneficios que se tienen, cuáles son los clientes que más compran, cuáles son los proveedores. Por lo tanto, proporciona a la empresa una información necesaria para que los directivos y los administradores tomen las decisiones necesarias para mejorar esta situación. La contabilidad se utiliza también para estandarizar el proceso de anotación. Si todas las empresas anotaran las operaciones financieras y económicas que hacen a su manera, no sería posible que una persona de fuera de la empresa entendiera cuál es la situación de la empresa. Por eso, el primer elemento fundamental es la estandarización. Todas las empresas hacen la contabilidad de la misma manera. Esto se inició hace ya mucho tiempo. Un matemático italiano del siglo XVI, que se llamaba Luca Pacioli, lo que hizo fue crear un modelo llamado de la doble cuenta, en el sentido que lo que establecía es cómo anotar las operaciones económicas de la empresa para que todo el mundo pudiera entenderlo. ¿Quiénes son estas personas que pueden estar interesadas en conocer el funcionamiento de la empresa a través de la contabilidad? En primer lugar, tendríamos los socios, es decir, los dueños de la empresa. Los dueños de la empresa necesitan conocer cuál es la situación real de la empresa, las ventas obtenidas, el nivel de beneficios, para tomar aquellas decisiones que se necesitan para mejorar el funcionamiento de la empresa. Si una empresa ha bajado un nivel de ventas, esto debe ser detectado por los socios para poder realizar operaciones de publicidad para aumentar este nivel de ventas. Normalmente, en las empresas pequeñas, los socios son también los administradores de la empresa. Pero en las empresas grandes esto no es así. Y una cosa son los socios, los amos de la empresa, y otra cosa serían los administradores, los que toman las decisiones y que trabajan para estos socios. Así, en un bar, en una pequeña tienda, el socio y el administrador suele ser la misma persona. Pero en el caso de una gran empresa, una gran multinacional, los socios son las personas que han comprado acciones de esa empresa y los administradores son aquellos que establecen el funcionamiento diario de la empresa, toman las decisiones y, en definitiva, lo que hacen es dirigir la empresa. El administrador debe conocer cuál es la situación real de la empresa. Si la empresa tiene pérdidas, hay que tomar una serie de medidas para que esto deje de suceder. También es importante conocer por parte de los proveedores y sobre todo de los clientes la situación de la empresa. Los proveedores son aquellas empresas que nos venden sus productos para que nosotros los utilicemos. Los clientes son aquellos que compran nuestros productos. Pues bien, tanto proveedores como clientes, es interesante que conozcan la situación de la empresa, en primer lugar los proveedores, para ver si la empresa tiene liquidez y por tanto puede pagar las deudas que contiene, y los clientes para conocer el nivel de calidad y el nivel de producción que tiene la empresa. Otros interesados en este proceso serían los trabajadores. Evidentemente, aquellos trabajadores que están en una empresa que tiene pérdidas, que no vende sus productos, pues ven peligrar su puesto de trabajo. En ese sentido es importante que los trabajadores conozcan, el comité de empresa esté informado de cuál es la situación de la empresa y, evidentemente, la agencia tributaria. Es decir, Hacienda. Hacienda quiere conocer de todas las empresas cuál es el nivel de beneficios para así poder tener más o menos presente cuál es el nivel de impuestos de sociedades que pagará la empresa. Por lo tanto, la contabilidad, por una parte, es este proceso de estandarización en el cual todas las empresas anotan sus operaciones del mismo modo, informa a quien tenga interés en hacerlo cuál es la situación
económica, financiera, patrimonial de la empresa y tenemos una serie de personas que están interesadas en este proceso. Este sería pues el vídeo inicial de una pequeña introducción a la contabilidad que, a base de diversos vídeos, ya que se trata de un tema bastante complejo, pues iremos analizando en los próximos días. Esto ha sido todo por hoy. Os invito a que vayáis a la página de unprofesor.com, allí encontraréis actividades, la solución de las actividades y también una propuesta de si tenéis alguna duda, alguna propuesta a hacer, que podáis contactar conmigo para yo poder solucionar vuestros problemas. Pues eso es todo. Muchas gracias. Bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a analizar un concepto complejo, como es el de las características de la contabilidad. La contabilidad es utilizada básicamente para informar a los empresarios, a la hacienda pública y a aquellos que tengan interés de cuál es la situación de la empresa. Esta información debe anotarse siempre de la misma manera, es lo que hablábamos de la estandarización. Pues bien, hoy vamos a analizar cuáles son aquellas características que este proceso debe hacerse. Esto deben tenerlo presente todas las empresas a la hora de hacer su contabilidad. El primer principio sería el principio de empresa en funcionamiento. Esto significa que la empresa anota todas las operaciones como la empresa está funcionando. No en función de si nosotros vendiéramos ahora ese producto o si la empresa fuera disuelta en este momento. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es tener presente el funcionamiento de la empresa y el valor de compra del producto y no un futurible valor de venta del producto que acabamos de comprar. Fecha del hecho, este principio es muy sencillo. Todo acto, toda anotación debe hacerse en el día en que se ha hecho o referenciando al día en que se ha realizado esa operación. Principio de uniformidad. La empresa puede tomar decisiones de cómo anotar. Cuando hablamos de estandarización, existen elementos que la empresa puede decidir si utiliza un criterio u otro. Pues bien, lo que no podemos hacer es utilizar un criterio para unas operaciones económicas y otro criterio diferente para otras. Debemos decidir cuál es el criterio que utilizamos. Por ejemplo, si en el almacén, a la hora de contar las mercancías que tenemos, utilizamos el concepto FIFO, no podemos utilizar el FIFO para unas y el LIFO para otras. Tendremos que utilizar siempre el mismo criterio. El principio de prudencia. Importante, nosotros no podemos considerar que una venta ya se ha hecho si ésta no se ha realizado. Por lo tanto, solo anotaremos cuándo se realiza la venta y anotaremos cuándo se realiza el cobro de la venta. Nosotros no podemos predecir que cobraremos en el futuro o que venderemos en el futuro. Principio de no compensación. Este principio es muy importante. Hablábamos antes de los clientes y los proveedores. Este papel entre empresas suele cambiar y a veces una empresa que es proveedora en un concepto pasa a ser cliente en otro. Lo que no podemos hacer es compensar las operaciones. Por lo tanto, nosotros no podemos restar lo que debo a lo que me deben. Son dos conceptos diferentes y, por lo tanto, así deben ser anotados. Y el principio de la importancia relativa. Hay elementos que son importantes que tengamos al día y otros elementos que no es tan interesante. Pues este es el concepto de la importancia relativa. Finalmente, quisiera hoy desvelaros uno de los grandes misterios de la contabilidad que, como veréis, es algo muy sencillo. Normalmente, a la hora de hacer la contabilidad, tenemos dos principios, el debe y el haber. Y existe un misterio de qué es el debe y qué es el haber. Pues es muy sencillo. El debe es la parte izquierda. Y el haber es simplemente
la parte derecha. ¿Por qué no se llama derecha a la parte derecha o izquierda a la parte izquierda? Eso se lo tenéis que preguntar a Luca Pacioli, que en el siglo XV estableció estos principios. Hay un truco para saber cuál es la izquierda y la derecha de forma sencilla. Si nosotros decimos la frase debe haber, el concepto tiene sentido. Por eso establecemos debe haber. Si nosotros decimos haber debe, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, esta no es la solución. El debe es lo que está a la izquierda, lo que anotamos en la izquierda de los libros de contabilidad, y el haber lo que anotamos en la parte derecha. Y simplemente no hay más misterio. Hasta aquí este vídeo sobre los principios y las características de la contabilidad. Os invito a que vayáis a la página web de unprofesor.com, allí encontraréis actividades corregidas, y también os podréis poner en contacto conmigo si tenéis alguna duda sobre el vídeo que acabáis de ver. Muchas gracias por vuestra atención. Bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a hablar de cómo hacer asientos compuestos. El último día hablábamos sobre cómo hacer asientos simples, teniendo presente que los asientos se hacen siguiendo la técnica de la partida doble. Hablábamos de que en el activo colocamos en el debe las cuentas cuando esta aumenta y en el haber cuando disminuyen. En el caso del pasivo ponemos en el debe las cuentas que disminuyen y en el haber las cuentas que aumentan. Y en la gestión poníamos las pérdidas en el debe y las ganancias en el haber. Pero hasta ahora hacíamos asientos simples, es decir, había un asiento en el debe y un asiento en el deber. Vamos a empezar a hacer asientos compuestos, es decir, que en uno de los dos elementos haya como mínimo dos. El sistema es exactamente el mismo, lo único que hay que tener presente es que la suma de lo que colocamos en el debe y la suma de lo que colocamos en el haber debe ser exactamente la misma. Si nosotros compramos un vehículo que cuesta 15.000 euros y pagamos 1.000 en efectivo y 14.000 con dinero bancario, la suma de caja y bancos es exactamente la que tenemos en vehículos. Pero el vehículo es un activo que aumenta. Tenemos un vehículo más que el que teníamos antes, teníamos 15.000 euros en valor de vehículos más de lo que teníamos antes, pero tanto la caja como bancos disminuyen, siendo también activos. Luego, el asiento ahora será el siguiente: vehículos activo que aumenta, caja y bancos activo que disminuye. Vehículos, o sea, tendríamos 15.000 a caja 1.000, bancos 14.000. Como decíamos, la suma de el debe y el haber es la misma, pero ahora tenemos aquí dos asientos. No importa si nosotros colocamos la caja primero o los bancos, lo importante es que la suma dé exactamente lo mismo. Al mismo tiempo, en el libro mayor hacemos exactamente lo mismo que hacíamos antes, colocamos 15.000 en vehículos, en caja 1.000 y en bancos 14.000. Vamos a poner otro ejemplo, esta vez con una cuenta de pasivo, para ver la diferencia del proceso. Una empresa paga deudas con el banco, son una deuda a largo plazo con dinero bancario, 25.000 euros. Tenemos una deuda a largo plazo. Esto es un pasivo. Y pagamos con el dinero bancario, que es un activo. Si yo pago 25.000 euros a través del banco, el dinero que tengo del banco disminuye. Si yo pago una deuda, pese a ser un pasivo, también disminuye, porque la deuda que yo tenía antes ahora desaparece.
Con lo cual colocaremos la deuda a largo plazo en el debe y el banco colocaremos en el haber. Claro, para hacerlo con un asiento doble haremos que también pague parte de esos 25.000 euros a través de caja. Por ejemplo, 22.000 a través de banco y 3.000 en dinero en efectivo. El asiento ahora sería el siguiente: 25.000, deuda a largo plazo, a banco 22.000, caja 3.000. Vemos también que el dinero que hemos colocado en el debe y lo que hemos colocado en el haber es exactamente lo mismo, pese a que tenemos en un lado una cuenta y en otra dos. Si tenéis alguna duda, podéis ir a la página web de unprofesor.com, allí podré atender vuestras dudas, vuestros problemas. También tendréis una serie de ejercicios que podréis comprobar con la resolución que nosotros daremos y por lo tanto os invito a visitar la página web de unprofesor.com y hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias. Bienvenidos a unprofesor.com. Hoy os vamos a hablar sobre el concepto de la compra y venta de mercancías. Cuando nosotros compramos y vendemos mercancías, una empresa determinada, hay que tener presente que no se produce el hecho económico igual que se produce en la economía familiar. Cuando nosotros compramos mercancías, pagamos esta compra unos días después. Cuando nosotros vendemos mercancías, nosotros cobramos esta venta unos días después. También hay que tener presente otro elemento muy importante, y es que cuando nosotros establecemos una compra o una venta de mercancías, no lo anotamos como si fuera una cuenta de activo. En un principio podemos pensar que una venta sería un activo que disminuye. Tenemos mercancía en el almacén y esta disminuye. O cuando hacemos una compra podemos pensar que es un activo que aumenta porque tenemos más mercancía en el almacén. Sin embargo, esto sería un error, ya que estaríamos anotando la misma mercancía a dos valores diferentes, ya que la empresa compra la mercancía a un valor y la vende a un valor más elevado, siendo esta la clave del negocio. Por lo tanto, consideremos toda compra como una pérdida y toda venta como una ganancia. Así, a la hora de anotar, acordábamos que en los campos de gestión hacíamos las pérdidas en el debe, las ganancias en el haber. Si nosotros hacemos una operación, una compra sencilla, compramos mercancías por valor de 15.000 euros, nosotros lo que tenemos que tener presente es que estos 15.000 euros son considerados como una pérdida. Como os decía hace un momento, cuando nosotros compramos, normalmente no se paga, sino que se paga más adelante. Y hay que tener presente que se anota en un momento determinado cuando se compra y en otro momento determinado cuando se paga. Por lo tanto, nosotros anotaremos en el haber el concepto de proveedores. Cuando nosotros hacemos una venta, consideramos que nosotros lo que estamos haciendo es ganar. Si esta misma empresa que ha hecho antes esta operación ahora vende mercancías por 18.000 euros, consideraremos que lo que hace es ganar pero evidentemente esta operación la hace a cliente. O sea, empezaríamos de la siguiente manera. Fijaos que clientes es una cuenta de activo que aumenta. Por tanto, va al debe. Esto es cuestión de práctica, es cuestión de hacer ejercicios, por lo que os animo a que visitéis la página web de unprofesor.com, donde tendréis ejercicios resueltos para que podáis comprobar si lo habéis entendido bien y donde os podéis poner en contacto conmigo por si tenéis alguna duda. Muchas gracias por vuestra atención y hasta otro momento.
Bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a hablar de cómo se realiza una cuenta de pérdidas y ganancias. Aquí tenemos los datos de una empresa determinada que nos servirán para luego construir una cuenta de pérdidas y ganancias. Vamos a distinguir qué son ingresos de explotación, qué son gastos de explotación, qué son intereses de la deuda y qué sería el impuesto de sociedades. Tenemos los gastos de personal, uno de los gastos más importantes en el seno de una empresa. Se trata de gastos de explotación. El impuesto de sociedades, como su nombre indica, es lo que pagará la empresa a partir de sus beneficios. El alquiler sería claramente un gasto que realiza la empresa para poder desarrollar sus actividades. Compra de material, también uno de los gastos más importantes que tiene la empresa. Intereses de la deuda, estos son intereses financieros que la empresa tiene que pagar a las entidades de crédito a las cuales ha pedido un préstamo para poder hacer frente a los pagos. Tendríamos transporte, también un gasto de explotación, las ventas que son normalmente la fuente de ingresos más importantes que tiene la empresa, y los suministros, gas, agua, electricidad. A partir de estos datos, lo que vamos a hacer es construir la cuenta de pérdidas y ganancias de forma ordenada para así establecer cuál es el beneficio antes de intereses e impuestos, el beneficio antes de impuestos y finalmente el beneficio neto. Ya tenemos realizada la cuenta de pérdidas y ganancias de forma ordenada, tal como vimos en el vídeo anterior. Aquí lo que tenemos es los ingresos de explotación colocados en su lugar con las ventas, que son 280.000. A esto le disminuimos el valor de los gastos de explotación, que son 246.000, nos da como resultados el beneficio antes de intereses e impuestos. Son los beneficios de la explotación, es decir, lo que la empresa ha sido capaz de generar y lo que le ha costado generarlo. A eso tenemos que restarle los intereses de la deuda, lo que paga la empresa a las entidades de crédito por los préstamos que ha recibido. Esto nos da como resultado el beneficio antes de impuestos. En este caso serían 31.500. Si le restamos el impuesto de sociedades de 9.450, da como resultado que el beneficio neto de la empresa son 22.050. ¿Qué nos indica este dato? Este dato nos indica que la empresa ha sido capaz de generar beneficios. En la situación de crisis que estamos en estos momentos, que una empresa sea capaz de generar beneficios no es lo más habitual y es muy bueno para el funcionamiento de la empresa. Además, lo que tenemos que hacer es intentar averiguar cuál es la situación de la empresa respecto al activo que posee, respecto a las ventas que posee, que ha realizado, y a otros datos que nos pueden dar como resultado el conocer cuál es la rentabilidad de la empresa. Esta rentabilidad lo que vamos a hacer es analizarla a partir de estos datos. Juega el mismo papel que anteriormente hemos visto con las ratios financieras, pero esto lo veremos en el próximo vídeo. En la página web de unprofesor.com os encontraréis con una serie de actividades. Yo os propondré de forma desordenada una cuenta de pérdidas y ganancias. Lo que quiero es que me la ordenéis, tal y como lo hemos hecho aquí, para calcular el beneficio neto. Del mismo modo os podéis poner en contacto conmigo por si surge alguna duda. Muchas gracias por vuestra atención. Bienvenidos a unprofesor.com. Vamos a hablar hoy de uno de los elementos fundamentales de la economía de mercado, que es la ley de la oferta y la demanda. En principio, el mercado se rige a la hora de establecer los precios que tienen los productos a través de la aceptación que tiene el mercado. Y esta aceptación se ve a través de la oferta y la demanda. Entendemos por oferta cuando las empresas ofrecen productos al mercado. Y entendemos por demanda cuando los clientes, cuando las familias, cuando los consumidores aceptan esos productos y los consumen. Si un producto no tiene mercado, puede ser porque no haya empresas que lo produzcan o no haya consumidores que lo requieran. Si un producto tiene mercado, tendrá un precio que se estará establecido a partir de la interacción de la oferta y demanda. Cuando
la demanda aumenta, el precio aumenta. Cuando la demanda disminuye, el precio también disminuye. Sin embargo, en la oferta sucede exactamente lo contrario. Cuando aumenta la oferta, los precios tienden a disminuir. Cuando la oferta disminuye, los precios tienden a aumentar, creando un punto de equilibrio que será el tema fundamental del siguiente vídeo que analizaremos. Cuando nosotros establecemos el precio de un producto, hay que tener presente que aumentar la oferta significa aumentar el nivel de competencia. Aumentar la demanda significa aumentar el número de clientes que están dispuestos a pagar por ese producto. Esta es la interacción con el precio del producto. Sin embargo, esto no siempre es así. Existen limitaciones a esta ley. Si un precio es demasiado caro o incluso demasiado barato, puede llegar a hacernos sospechar algo respecto al producto que intentan vendernos. Si intentamos comprar un cartón de leche de 1 litro por 30 euros, teniendo en cuenta el precio de la competencia, este precio no será aceptado por la mayoría de clientes. Sin embargo, si nos ofrecen ese producto a 0,35 euros, entenderemos que el precio es demasiado bajo. Por lo tanto, incluso la ley de la oferta y demanda establece un máximo y un mínimo razonables en el cual el consumidor entra en el juego. Se establece aquí un principio que no siempre se cumple, que es el de la racionalidad de los clientes y la racionalidad de las empresas. Evidentemente, cuando existe una burbuja en el terreno del mercado, esta racionalidad desaparece y se crean productos inflados económicamente con un precio que no es el real, que si se rigiera simplemente por la ley de oferta y demanda, no existiría esta distorsión. Los teóricos liberales establecen que es esta interacción entre la oferta y la demanda la que crea el elemento del mercado que llamaban ellos la mano negra, el elemento que permite que el mercado por sí solo sea el elemento regulador de las necesidades básicas de los ciudadanos. Os invito a que vayáis a la página web de unprofesor.com, ahí encontraréis actividades, ahí encontraréis solución a estas y también encontraréis la forma de poneros en contacto conmigo por si tenéis alguna duda. Muchas gracias.